Gloria a Dios. Gracias al Señor, estamos aquí nuevamente. Tenemos una persona nueva, bienvenida. Agradecemos a Dios por este momento, ¿no?, de poder estar aquí compartiendo su palabra. Vamos a meditar juntos esta palabra. Estamos en Romanos, vamos a Romanos y bendecimos también a los hermanos que están allá en la transmisión. Que Dios sea hablando a través de su palabra. Romanos capítulo 3, vamos a leer 2 versos nada más, 21 y 22. Dice así la palabra. Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es lo que dice la palabra. Estamos meditando, apenas comenzamos, ¿verdad? Romanos, apenas vamos en el capítulo 5. Y bueno, lo que podemos notar, que se deja ver, ¿verdad?, en estos pasajes, es que Pablo tiene la intención de que los romanos puedan entender la justificación, puedan entender la salvación. Perdón, hermanos, pero es que allá me están haciendo señas. Bueno, ya, así, creo que así. Bueno, sí, se deja ver que Pablo, la intención de Pablo es revelar la salvación. La salvación a través de la justificación de Jesucristo. Hasta donde vamos meditando, hasta hoy, hasta el 5, podemos notar eso, ¿no? Como Pablo está enfocándose en la salvación, enseñar la salvación. Y quise tomar estos versos precisamente por eso, pero bueno, vamos a entrar a nuestro tema y vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esta palabra, Señor, ha sido de bendición para mi vida. Me has ministrado primero a mí, Señor. Ahora quiero, Señor, que tu Espíritu Santo sea también ministrando a tus hijos, a tus siervos, Señor, que estamos aquí. Los que están del otro lado en la transmisión también puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Dios, nos ponemos en tus manos y Espíritu Santo, entendemos que sin ti no podemos hacer nada. Por eso rogamos que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Bueno, entonces volvemos a leer el pasaje, ¿no? El 21, capítulo 3, 21, 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bueno, aquí nos está diciendo Pablo que esa justicia de Dios está siendo manifestado, pero dice que esa justicia testificaba ¿quién? La ley y los profetas. La ley y los profetas testificaban de esta justicia de Dios. Pero quise tomar estos versos porque veo que Pablo, otra vez a principio en el capítulo 1, miren, vamos en el capítulo 1. Pablo se está presentando como un siervo de Dios, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Está diciendo Pablo, se está presentando como ese siervo de Jesucristo y dice que es llamado y que es apartado para el evangelio de Dios. Así dice, ¿verdad? Que él, o sea, ¿quién él? Dios, que Dios había prometido antes por los profetas. Entonces dice que este evangelio había sido prometido antes por los profetas, dice, ¿verdad? Y dice en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Va a decir quién es ese evangelio. Acerca de su Hijo
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Entonces está presentando a Jesús, linaje de David, vino según la carne, ¿no? Ajá. Pero esa era promesa que había prometido Dios y que se lo había prometido ¿a quién? A sus profetas. Eso estaba en las Escrituras, dice. Así comienza su carta Pablo. Y aquí nuevamente vuelve a hacer otra vez mención de lo mismo, diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nuevamente vuelve a retomar eso, ¿no? Que esa justicia de Dios ha sido manifestada, pero esa justicia de Dios, ¿quiénes testificaban? La ley y los profetas. Y va a terminar también su carta en el capítulo 16. Pablo va a terminar su carta en el capítulo 16, verso 25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado. ¿Sí? Esa revelación, ese evangelio que dice estaba oculto, pero dice, pero ha sido manifestado. Nuevamente dice que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso podemos ver la intención de Pablo, ¿verdad? Está dándole seguridad a los romanos, ahora a nosotros, dando esa seguridad de que esa promesa existía y que estaba oculto. Dios lo había prometido, pero estaba oculto, todavía no se manifestaba. Sí existía, pero no se veía todavía. Dios lo había prometido. Si recordamos, hermano, me vino a la mente Lucas, capítulo 2, con Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Que dice que estaba en el templo y que era un hombre piadoso, y dice que él esperaba la manifestación, ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo le dijo que no se iba a morir antes que viera a ese el Mesías. Y entonces dice que llegó el Mesías, bueno, lo llevaron sus papás para presentarlo al templo, y dice que en ese momento el Espíritu Santo le dice a Simeón, Él es. Entonces dice que lo abraza y le dice a Dios: ahora sí ya me quiero morir. Ahora sí ya puedo morir en paz, porque he visto el Salvador, la luz de los gentiles, la gloria de los judíos, dice. Ese hombre, Simeón, ¿cómo creía que venía el Mesías? A través de las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo, esto estaba prometido y no era manifestado, estaba solamente escrito. Al igual que ahorita, hermanos, algo Dios nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido? Una salvación ya terminada, ¿verdad? Porque ahorita todavía vamos caminando en esa salvación, pero nos ha prometido una salvación ya culminada. Vamos a llegar hasta ese final. Pero Pablo está diciendo ahora, ese Dios es un Dios que cumple. Lo dijo y lo está cumpliendo. Él se ha manifestado esa justicia de Dios, dice, ¿verdad? Y es testificada por la ley. Ahora, aquí, y por los profetas. Dice que es testificada por la ley. Aquí nos estamos dando cuenta que la ley y la justicia de Dios no están peleados, ¿sí? Van juntos, porque podemos ver aquí que dice testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué testificaba entonces la ley? Hablaba de la justicia de Dios. La ley estaba hablando de la justicia de Dios. Y si nos vamos al capítulo, nada más el verso 20 de ese mismo capítulo, vamos a ver cuál es la función de esa ley. Solamente voy a tocar unos puntos, nada más para que nos demos cuenta de esto, pero realmente no es nuestro tema.
Dice en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál era la función de la ley entonces, hermanos? Dar conocimiento que somos pecadores. Esa era la función de la ley. Entonces no era mala la ley. En Gálatas, me acuerdo si anoté la cita, pero sí, Gálatas 3, 23, 25, no lo vamos a leer, pero ahí dice que la ley era un ayo. ¿Qué es un ayo? Una persona que se dedica a cuidar a los niños, a cuidarlos hasta cierta edad y si es posible hasta amamantarlos, ¿sí? Ese es un ayo que cuida de ese niño. Entonces la ley es lo que estaba haciendo, ¿sí? Nada más estaba como revelándonos que somos pecadores. Y en el verso 31 va a decir Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos nosotros la ley? ¿Cómo confirmamos nosotros la ley? Por eso leímos el verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, todos los que creen en Jesús, ¿qué va a pasar? Somos justificados, entramos en esa justicia de Dios. Y esa justicia es lo que la ley venía testificando. Entonces, por eso dice Pablo aquí, ¿qué hacemos? Confirmamos la ley. Lo confirmamos cuando nosotros creemos en que hemos sido justificados. Ahora dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado. De hecho, el tema se llama Mi seguridad en la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado. Vamos a ver qué significa entonces la justicia de Dios. En el verso 24 del capítulo 4. Dice así, 24 y 25, vamos a leer. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos. Bueno, para que entendamos este pasaje les voy a explicar de qué viene hablando, porque parece que no se entiende así, ¿verdad? Bueno, viene hablando de Abraham, que dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y luego nos dice por qué nos dice eso que creyó contra esperanza, porque dice que Abraham tenía ya casi 100 años y Sara era estéril. Y Dios le había hecho una promesa que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Entonces dice que él creyó contra esperanza. ¿Qué significa esto? Que fuera de la realidad, viéndolo humanamente. Porque nosotros si vemos a una persona de 100 años y una mujer estéril que nunca ha tenido hijo y ya grande de edad, ¿qué pensaríamos? No, y aún ellos pensarían, no podemos tener hijos. Si no lo tuvimos de joven, menos ahora, ¿verdad? Por eso dice que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, contra la realidad, ¿sí? Contra lo que estaba viendo, lo que estaban viendo sus ojos. Bueno, entonces, viendo esto, dice que por eso él recibió lo prometido, ¿sí? Porque le creyó a Dios. Entonces, en el verso 23 va a decir, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces va a decir, no solamente a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Entonces dice que esa justicia es también para nosotros si le creemos a Dios. Si le creemos a Dios. ¿Qué le vamos a creer a Dios? Que levantó de los muertos a nuestro Señor.
Y dice en el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, para nuestra justificación. Entonces, ¿quién fue el que lo resucitó? Dice que Dios. ¿Y quién fue el que lo envió? Dios mismo. Y él mismo lo resucitó. ¿Con qué finalidad? Para que nuestras transgresiones o nuestros pecados fueran perdonados. Sí, y así dice que fuéramos justificados. ¿Por qué justificados? Ahorita lo vamos a ver. Miren el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, nos dice aquí que lo que ocasiona el ser justificados es que tenemos paz para con Dios. Esto es lo que ocasiona el ser justificado. Podemos tener paz para con Dios. Ahora, hermanos, cuestionémonos. Dijimos, yo creo que todos ya sabemos esto, ¿verdad? Que fuimos justificados por Jesús. Pero a veces se nos olvida y no le creemos a Dios. Pero aquí dice que si le creemos a Dios es que somos justificados. Y cuando nosotros somos justificados por esa fe, y que esa fe tampoco viene de nosotros, viene de Dios, dice que esa fe que ocasiona paz, tener paz con Dios, tener comunión con Dios, tener relación con Dios. Por eso, hermanos, cuando vamos a la palabra, sí nos tenemos que presentarnos ante ese Dios, pero con esa fe, con esa confianza de que Él está ahí y que podemos tener comunión con Él. Que Jesucristo ya nos dio ese acceso de tener comunión con Él. Es algo muy hermoso. A mí me llenó esta palabra, hermanos. Aunque ya lo sé, ya lo he leído muchas veces y no solo aquí, en otros lugares del Evangelio. Pero cuando yo meditaba esto, a mí me llenaba de paz. Y también llegué a pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces vamos a la palabra solamente para conocer, para tener un conocimiento intelectual, pero no para tener una relación con Él. Entonces aquí lo que ocasiona que seamos justificados por fe, Pablo va a estar mucho mencionando que es por fe. Siempre va a estar diciendo que es por fe, si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque otros creían que era por obras. Entonces le va a decir, no es por obras. Si un trabajador tiene un amo y trabaja, entonces se le va a pagar lo que trabajó, dice. Se le va a dar su salario. Entonces eso no es gracia, porque él ya lo trabajó y se lo vas a dar. Ese es el ejemplo que está poniendo Pablo. Entonces dice, la salvación es por fe y es por gracia. No por lo mucho que tú hagas, no es por eso. Ahora va a decir, hermana, entonces ya no vamos a hacer nada. Más adelante, hermanos, van a seguir meditando la palabra. Y Pablo va a estar hablando de que esa relación con Dios nos conlleva a un actuar, ¿sí? A una obediencia. Eso nos va a estar diciendo más adelante. Pero hasta aquí, Pablo dice, no es por obras, ¿sí? No pienses que porque hiciste esto, eres salvo, no. Pero cuando tienes una comunión con Dios, una relación con Dios y estás en esa obediencia, de hecho, creo que, no lo marqué, sí, en el capítulo 2, verso 13, nos dice algo, dice, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes van a ser justificados? Los hacedores de la ley.
Oye, Pablo, nos estás diciendo que no vamos a hacer nada de obras para ser salvos. No vamos a hacer nada de obras para ser salvos. Eso no, eso ya es un regalo. Pero teniendo esa comunión con Dios, nos va a llevar a una obediencia, a lo que Dios nos manda que estemos haciendo. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestra vida? Porque es un proceso, hermanos. Podemos ver no quería tocar este punto porque se me hizo un poquito difícil el capítulo 4, verso 20, de que Pablo está asegurando que Abraham no dudó, dice, por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice que no dudó Abraham. Pero si nosotros nos vamos a Génesis, podemos dar cuenta que sí, ¿no? Tuvo otro hijo con otra mujer, con su sierva. ¿Sí? Pero aquí dice que no dudó. Entonces, ¿cómo podemos ver este pasaje? Lo podemos ver, Pablo lo está viendo como el final del capítulo 22, me parece, donde Dios reconoce la acción de Abraham. De que dice, ahora reconozco que me obedeces, que me temes. Y por eso voy a cumplir lo que yo te había dicho. ¿Sí? Serás padre de naciones. Entonces, vemos que ahí en Abraham es un proceso, hermanos. Va poco a poco, poco a poco. Y también aquí quise leer estos pasajes donde dice, el primero que leímos, 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, está en un tiempo presente, ¿verdad? En un tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que nuestro creer cada día, hermanos, cada día va creciendo. Cada día va creciendo. Nuestra fe va creciendo. No nos estancamos, va creciendo. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra. Nuestro conocimiento, a través del conocimiento, nuestra fe va creciendo y vamos creyéndole a Dios. ¿Sí? Por eso cuando usted medita, creo que cuando usted comenzó a meditar la palabra, meditaba y escribía y ya. Pero en estas, yo creo que si ya tiene más tiempo meditando, ha habido veces que termina llorando. Es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está manifestando a través de la palabra. Por eso digo, es un proceso. Bueno, entonces ya vimos este punto, hermanos, que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ese punto ya lo vimos. Eso que a Dios había prometido ya se cumplió. ¿Sí? Ya fue eso que estaba oculto, dice aquí Pablo al final, eso dice ya se cumplió y ahora por la predicación se ha extendido, ¿no? Bueno, entonces ya somos justificados, pero ¿cómo era la condición del humano, del hombre? ¿Cómo era la condición del hombre? Pablo lo va a estar diciendo también en el capítulo 3, verso 9. Vamos a ver, dice capítulo 3, verso 9, y yo les digo hasta dónde. Creo todo vamos a leer. Pablo está recordando los salmos, está mencionando Isaías. En esta carta va a estar mencionando Habacuc, va a estar mencionando Deuteronomio, o sea, va a estar tomando pasajes del Antiguo Testamento para darle seguridad a aquellos que van a leer esta palabra de quién es Dios. Es un Dios que cumple, es un Dios que promete y cumple. Entonces, pero ¿cómo era nuestra condición como hombres sin Dios? Miren, hermanos, Pablo nos va a refregar en la cara cómo era nuestra condición. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo es el hombre sin Dios? No hay justicia en ese hombre. No hacen lo bueno. Tampoco conocen la paz, el camino de paz, no lo conocen. Tampoco hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, les vale. Pero hermanos, podemos juzgar a los del mundo, ¿verdad? Y decimos, así es cierto, así viven. Pero hermanos, realmente es nuestra vida. Nosotros vivíamos así. Nosotros no hacíamos justicia. Nosotros, que nos fuera bien a nosotros, a mí me importaba el otro. No buscábamos ese camino de paz. Yo recuerdo, yo según era cristiana, y mi mamá nos llevaba. Yo me quedé huérfano a los 15 años, pero mi mamá se puso bien maciza, ¿no? Porque éramos 5 y yo era la más grande y tenía 15 años. Entonces mi mamá dijo, ahora yo soy la autoridad en esta casa y ahora me van a obedecer. Y yo he decidido ir a la iglesia. Entonces, si ustedes me quieren seguir, adelante. Pero si no, también las puertas están abiertas. Porque yo he tomado ese pasaje que tu abuelito, decía mi mamá, porque mi abuelito era cristiano. Tu abuelito me ha leído, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, si ustedes no quieren, no están de acuerdo, se pueden ir. Así nos dijo. Y pues yo era la más grande, que iban a ser las más chiquitas, ¿no? Entonces no nos fuimos, pues decidimos seguir a mi mamá, no a Dios, sino a mi mamá. Íbamos a la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que iba a la iglesia y le decía a mi mamá, tengo tarea. Iba a la secundaria y ya por el último año, y le decía, mamá, tengo tarea. Y no era verdad, porque yo iba con mis amigas a marcar canciones en la lonchería. Y después, hermanos, yo llegaba al templo y me sentaba, pero el pastor, como, no sé si nos tenía confianza, no sé, pero el pastor decía, hermana Jess, ¿puede usted dirigir la alabanza? Porque no vino el que iba a dirigir. Hermanos, venía de allá con mis amigas de hacer desastre, ahí escuchando música, y luego venía y que iba a dirigir la alabanza. Pero yo pensaba que eso era salvación, o sea, que se podía hacer eso y podía estar en el templo. ¿Por qué? Porque si el mismo líder me daba lugar. Cuando meditaba este pasaje, hermanos, me trajo recuerdo de cómo yo estaba sirviendo al Señor. Y decía, no había cambio en mí. Había mentira en mí. Era desleal. Aún había injusticia en mí. Y ahora que estuvimos, creo que esto pasó porque estuvimos allá en un retiro espiritual. Y el pastor nos hizo reaccionar. Y nos dijo, desde que ustedes nacieron, recuerden dónde nacieron, qué personajes influyeron en su vida, para bien y para mal. Y yo empecé ese recuerdo. Y yo creo por eso cuando estaba meditando esta palabra, el Señor me ministró, ¿no? Diciéndome, esta eras tú, así vivías tú. Y yo le terminé agradeciendo a Dios, ¿sabe por qué? Porque meditamos el capítulo 2, donde dice que Dios va a derramar su ira. Él va a derramar su ira, ¿por qué? Porque dice que Él se ha manifestado, se ha revelado a través de la creación, a través del universo. Él se ha revelado, dice. O sea que el hombre es consciente de la existencia de Dios, pero no quiere cambiar. Él quiere vivir a su manera. Así soy, ¿y qué? Así quieren vivir. ¿Y sabe qué dice Dios? Ahí lo meditamos en el capítulo 1. Los dejó. ¿Quieren vivir así? Pues ahí los dejo.
Entonces cuando llegué a estos versos yo le decía al Señor, gracias, porque no me dejaste ahí. No me dejaste hacer lo que yo hubiera querido hacer en ese tiempo. Me sacaste de ahí, de este mundo lleno de ¿qué? De mentira, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Pero cuánto cuidado debemos de tener, porque puede ser que haya una Yesenia, ¿verdad? En los que estemos escuchando, que esté relacionando el mundo con la iglesia y diciendo, pues no pasa nada. No, hermanos, tiene que haber un cambio en nosotros, un cambio de justificación. Mire cómo dice el capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿qué dice? Esta era nuestra condición. Todos habíamos pecado. No hay nadie que no hubiera pecado. Todos. Entonces, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Y ahora, el capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo es Dios, hermanos. No lo merecíamos. Todos éramos pecadores. Pero Dios se reveló con ese grande amor. Pero mire cómo es el amor de Dios. No es como el mundo lo da. El mundo nos enseña un amor condicional, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Si tú eres así, pues recibirás de mí. Si tú haces, yo te doy. ¿No es así el mundo? ¿No vivíamos así? ¿Sí? Pero mire el amor de Dios, ¿cómo es? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo estábamos? Pecando. En nuestra lengua había maldad. Pero ¿qué dice? Él murió por nosotros. No puso condición. Es un amor incondicional. Hermanos, ¿estamos valorando esta justicia de Dios? ¿Realmente es su seguridad esa justicia de Dios? Mire cuán grande amor. No se puso a ver qué tan buenos o malos éramos, sino que Él derramó su amor. Mandando ¿qué? Nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, mandando a su Hijo. Y ese Hijo no escatimó en ser igual a Dios, sino que se vino a encarnar. ¿Con qué fin? Con la finalidad de justificarnos. Dice en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Otra gracia de Dios nos salvó de la ira. Nuestra vida iba directo al degolladero. Pero dice, por esa gracia, ustedes son salvos de esa ira. Somos salvos de esa ira, hermanos. Si alguna vez el enemigo llega a decirte que no eres salvo, eso no es verdad, porque vamos a seguir meditando en el capítulo 8, vamos a ver el Espíritu Santo, a Jesucristo intercediendo por nosotros, para que nosotros no caigamos, para que perseveremos en esa gracia. Dice en el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos? Dice, enemigos. Éramos enemigos. Pero Jesucristo, ¿qué vino? A reconciliarnos con Dios. Es por eso que comienza el capítulo 5 diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si somos justificados, ya no somos enemigos. Ahora tenemos paz para con Dios.
Ahora tenemos comunión con ese Dios. Esa es mi seguridad. Hermano, esa es su seguridad. Que tenemos paz con ese Dios, que realmente fuimos justificados por Él. Usted cuestiónese cómo estamos valorando esta obra. Fuimos salvados de esa ira de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Fuimos salvados con ese grande amor, no viendo nuestra condición, cómo éramos. Eso no le importó. Él derramó, él mandó a su Hijo, envió a su Hijo y lo resucitó. ¿Para qué? Para ser nosotros justificados. ¿De qué forma muestra su nueva identidad en Cristo, hermanos? Porque fue cambiado ya de identidad. Ya no vive como aquí marca Pablo. Ya no vive así. Ahora, ¿de qué forma muestra su nueva identidad en Cristo? Muestra esa forma de identidad quejándose, con quejas, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Les decía que ahora que estuvimos allá en el retiro, pude entender muchas cosas que a veces no entendemos. Yo pude entender cómo Dios va trabajando, y aún las personas que nos hacen daño, Dios las está poniendo ahí, pero con un propósito. Él quiere formarme. Y a veces decimos, pero ¿por qué está aquí? ¿Pero por qué me molesta? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué actúa así? Decimos muchas veces. Pero ¿qué está haciendo Dios? Llevando a cabo su propósito en nosotros, de esa justificación, hasta llevarnos hasta el final, que esa salvación sea culminada. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, hermanos. Ya comparamos el amor del mundo. Siempre requiere de razones para amar, ¿verdad? Pero Dios no. Entonces valoremos eso, hermanos. La verdadera fe que salva siempre produce obediencia y sumisión al señorío de Cristo. Cuando nosotros tenemos comunión con ese Dios, ¿qué va a ocasionar? Obediencia y sumisión de ese señorío que es Cristo. Hermano, yo los dejo con este pensamiento. Y hoy en la noche reaccione y vuelva a repasar este mensaje. Porque creo que si Dios lo puso en mi corazón, yo creo que es por algo, ¿no? Entonces, que Dios sea ministrándolo, hermano. Y que sea tratando con cada uno de nosotros. Y que no nos olvidemos que nuestra seguridad está en esa justicia de Dios. Esa justicia maravillosa. ¿Sí? No nos olvidemos, ni nos olvidemos de quién éramos tampoco. Y de dónde nos sacó, pero con un propósito. Ese propósito tiene que seguir adelante. ¿Sí? Ese propósito tiene que llegar hasta el fin de la salvación. Bueno, los dejo con esto, hermanos, y oramos. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Señor, te doy gracias por la bendición que nos das de poder estar juntos, Señor, con mis hermanos. Hemos meditado tu palabra, Señor, y gracias por esta palabra, pero también oramos para que esta palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Señor, que no nos achicopalemos en medio de las circunstancias, sino que también, Señor, podamos entender que tú estás obrando en nuestra vida, nos estás enseñando tu voluntad, Padre, pero también entendamos, Señor, que somos justificados por ti, y aunque el enemigo pudiera venir a decirnos que somos falsos, no es verdad, porque tú ya nos justificaste, estamos en el camino y estamos en ese trato contigo, Señor. Tú nos estás tratando con nosotros, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.